El 9 de noviembre de 2020 se celebró el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, considerado uno de los episodios más importantes de la historia moderna. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, cuando el régimen nazi fue derrotado y los aliados dividieron en Alemania en partes: la República Federal Alemana (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA). Desde 1949, el territorio de la RFA estaba bajo el control de los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, mientras que la RDA estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, aunque los países occidentales se negaban a reconocerlo como un país independiente. La ciudad de Berlín estaba dentro de la RDA, pero al ser la capital de Alemania también se dividió en dos zonas. La tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían sistemas políticos muy diferentes, provocó que en 1961 los soviéticos decidieran construir un muro para evitar las influencias occidentales. El muro de Berlín dividió la ciudad y su población durante casi 30 años en una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y 3 metros de altura. El muro se fue reforzando a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas del lado oriental de la RDA. La construcción del muro. La maltrecha economía soviética y la floreciente ciudad de Berlín Occidental hicieron que hasta el año de 1961 casi 3 personas dejaran atrás Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles población, y la noche del 12 de agosto de 1961, la RDA decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando solo 12 abiertos. A la mañana siguiente se había colocado un alambrado provisional de 155 kilómetros que se esperaba de las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los siguientes días comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción sin ninguna piedad fueron desalojadas y destruidas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, algunos exitosos, de forma que el muro fue ampliándose hasta los límites insospechados para la época y se tuvo que aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero inoxidable para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse de ella. Acompañado al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas que para la época eran muy tecnológicas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar la ruleta rusa con un depósito cargado de balas, sin suerte. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. Entre 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, y el resto estaba protegido lleno de vallas. La RFA y la RDA representaban dos sistemas políticos y económicos completamente diferentes. Por un lado estaba el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y la economía privada. Por el otro, el sistema comunista de la URSS, en el que el gobierno controlaba todos los servicios y medidas de producción. Estos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su zona. Los policías de ambos bandos se encargaban de vigilar la frontera entre el RDA y el RFA para evitar cualquier contacto entre los habitantes de la parte oriental y la occidental. La vida era muy diferente en ambos bandos.
En Berlín Occidental había centros comerciales, la gente podía viajar de países a otros sin ningún problema, escuchar música y leer libros de autores extranjeros. En cambio, en el Berlín Occidental estaba prohibida cualquier influencia extranjera que no fuera de la Unión Soviética. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población y quería evitar a toda costa que sus habitantes se fugaran al otro lado. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la RDA intentaron saltar al muro para escapar al sector occidental. Según la página oficial de salud, unas 150 personas murieron por culpa de los disparos de la policía al intentar huir. Las consecuencias de la caída del muro. La caída del muro supuso que los berlineses del este tuvieran los mismos derechos y libertades que en el Berlín Occidental, que familiares separados por el muro pudieran volverse a reunir y que todos pudieran circular libremente por la ciudad. La unificación de Berlín fue el inicio de una reunificación alemana. Las reformas políticas y económicas de la URSS habían generado gran descontento entre la población de la RDA. Por su parte, el gobierno de la RFA había iniciado una política de acercamiento a la Alemania Oriental. Tras meses de protestas y reivindicaciones, las autoridades aprobaron la anexión de la RDA a la República Federal Alemana el 3 de octubre de 1990. Al mismo tiempo, la desaparición de la RDA y el declive de las políticas comunistas al fin de la Unión Soviética. La disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, supuso también el nacimiento de 15 nuevos países que antes estaban integrados dentro de la Unión Soviética. Por último, los historiadores consideran que la caída del muro de Berlín también fue el fin de la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, y ambas potencias estuvieron compitiendo durante décadas, pero el enfrentamiento nunca llegó a estallar en una guerra. A día de hoy, Estados Unidos y Rusia, el país más importante de la antigua Unión Soviética, siguen rivalizando por extender su influencia y sus políticas por todo el mundo. Retomando el tema principal sobre la llamada Cortina de Hierro, la presión social y las demandas de los berlineses consiguieron derribar el muro la noche del 9 de noviembre de 1989. Un año más tarde, 1990, se hizo oficial la reunificación alemana entre la RDA y la RFA. Gracias.